Me acabo de enterar que tengo un hermano que mis padres mantienen encerrado en el ático. He estado viviendo en esa casa desde que tenía 2 años, por lo que los ruidos que escuché provenientes del ático no me resultaron extraños. Cuando era pequeño mi mamá me decía que las hadas vivían allí para cuidarnos, si yo era realmente malo, vendrían y me llevarían, y tendría que vivir con ellas para siempre. Sé que estaba tratando de asustarme, pero no creo que en realidad se diera cuenta de cuánto me asustó. Solía tener una pesadilla recurrente en la que una fuerza invisible me sacaba de la cama y me metía en un saco de arpillera. Podía sentir cada golpe mientras me arrastraban por las escaleras del ático, se sentía tan real. Entonces me despertaría en mi cama y sería de mañana. Estaba demasiado aterrorizado para levantarme de la cama por la noche, pero de vez en cuando escuchaba pasos y pensaba que venían por mí y corría lo más rápido que podía hacia la habitación de mis padres. Uno de mis primeros recuerdos fue cuando me zambullí en su cama después de escuchar que algo se movía en medio de la noche. Haría que mi papá revisara cada centímetro de esa casa, especialmente la puerta del ático antes de volver a la cama. Siempre tuve miedo de que se olvidara de volver a poner las cadenas después de darles de comer. Solía esconderme debajo de las sábanas con los brazos de mi madre envueltos alrededor de mí, ella solía cantarme y normalmente estaba dormido cuando él regresaba. Tenía una voz tan suave que siempre creí que nada podría hacerme daño mientras estuviera en sus brazos. Estaba tan tranquila sin importar lo que sucediera, no recuerdo una vez que me levantó la voz, ni siquiera cuando traté de lavar su auto nuevo con diluyentes de pintura que encontré en el cobertizo. Mi papá no era tan tranquilo como mi mamá, pero nunca me gritaba, creía que la comunicación era la clave de cualquier buena relación. Entonces, cada vez que me metía en problemas, él me sentaba y me explicaba todo de una manera que yo podía entender. Siempre lo respeté por eso, y supongo que funcionó. Fui educado y respetuoso, nunca llamaron a ninguno de los vecinos para quejarse de mí. Puede que haya tenido 1 o 2 percances en la escuela a lo largo de los años, pero nunca me llevaron a la oficina del director ni nada por el estilo. Además, tenía buenas notas, así que creo que deben haber estado felices conmigo. El pueblo en el que vivo es pequeño, con menos de 1000 habitantes, pero somos una comunidad muy cerrada. Todos conocen a todos y todos nos cuidamos, es uno de los lugares más seguros del país para criar a un niño, me dice mi papá. El sheriff vive 3 casas más arriba, Tony, el mejor amigo de mi papá desde la infancia, vive al otro lado de la calle, mi maestra vive en la siguiente cuadra. No tiene sentido cómo mis padres lograron esconder a un niño en el ático todos estos años sin que nadie se enterara. Nuestra vecina de al lado, la señora Enson, tuvo una cita con un chico que conoció en Facebook hace unos años mientras su esposo estaba en un bar. Todo el pueblo lo supo incluso antes de que ella saliera del restaurante a pesar de que sucedió 2 pueblos más allá. Eso es lo que pasa con los pueblos pequeños, todo el mundo sabe lo que haces, así que, ¿cómo se las arreglaron mis padres durante tanto tiempo? Mirando hacia atrás, probablemente debería haber notado que algo estaba pasando, el rascado constante, el llanto, la puerta encadenada, luego estaba el cubo de alimentación. Supongo que cuando seas niño creerás cualquier cosa que te digan tus padres, si no puedes confiar en ellos, ¿en quién puedes confiar? Cuando dejé de creer en las hadas, mis padres me habían convencido de que los mapaches vivían allí, y mi papá los estaba tratando por rabia, no sé cómo les creí, suena tan estúpido ahora. Pero funcionó, nunca me acerqué al ático. Una vez les pregunté por qué no llamaron a un exterminador. Mi mamá me dijo que si lo hicieran, tendrían que ponerlos a dormir, dijo que todas las criaturas deberían tener una segunda oportunidad, sin importar cuán enfermas estén. No sé si mi papá sentía lo mismo, lo escuchaba caminar arriba y abajo del pasillo todas las noches antes de la hora de comer. Mi mamá y yo solíamos esperar en la cocina, los escalones al ático estaban directamente sobre nosotros, así que a menudo escuchaba ruidos extraños cuando abría la puerta, mi mamá trataba de ocultarlo poniendo música. Lo extraño de esto es que eran algunos de mis recuerdos más felices, siempre cantábamos y bailábamos hasta que mi papá regresaba y llamaba a mi mamá a la otra habitación. Sus ojos siempre estaban rojos e inyectados en sangre. Me dijo que era por el aislamiento del ático, pero a veces yo acercaba la oreja a la puerta para escuchar y estaba seguro de que podía oírlos sollozar. Empecé a sospechar hace 1 año, era el cumpleaños de mi padre, y bebió demasiado y se olvidó de cerrar la puerta del ático. Solo me di cuenta cuando me levanté para ir al baño, traté de advertirle, pero estaba inconsciente en el sofá, no quería despertar a mi mamá, así que volví a la cama. Un rato después me despertó un ruido extraño, pero pensé que venía del ático, así que no le di importancia y traté de volver a dormir. Antes de que tuviera la oportunidad de cerrar los ojos, escuché un ruido sordo, sonaba como si viniera del final de mi cama, así que me asusté y salté. Mirando hacia la oscuridad, pude distinguir una figura sombría que se mecía de un lado a otro en la esquina. El ruido provenía de él golpeando su cabeza contra la pared mientras se balanceaba de un lado a otro repetidamente.
Primero pensé que era mi papá, estaba muy borracho esa noche, era un poco ligero, una vez lo encontramos dormido en la bañera envuelto en una toalla, porque no podía llegar a su habitación. «Papá, ¿eres tú?», susurré, pero él no respondió. Frustrado, solté: «Papá, por el amor de Dios, me responderás». De repente, los golpes comenzaron a sonar más fuertes y más juntos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era mi padre. Podía sentir la sangre subiendo a mi cabeza y mi corazón comenzó a acelerarse, thud thud, thud thud, de su cabeza golpeando la pared. Quería gritar pidiendo ayuda, pero estaba respirando tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Entonces simplemente se detuvo y el único sonido que pude escuchar, aparte de mi corazón acelerado, fue la respiración intensa y superficial proveniente de quienquiera que estuviera parado al final de mi cama. Mientras lo miraba girar lentamente hacia mí, hubo un momento en el que pensé que iba a morir, ya no podía sentir mi corazón y estoy bastante seguro de que mi vida pasó ante mis ojos. Entonces lo escuché gritar: «Josh», antes de reírse como un maníaco. Te diré esto, grité más fuerte que nunca en mi vida, no me sorprendería despertar a todo el pueblo. No recuerdo mucho después de eso, puede que me haya desmayado. No sé cómo mis padres siguieron haciendo esto, pero pudieron convencerme de que todo era un sueño y les creí incluso cuando al día siguiente encontré una abolladura en forma de cabeza en mi pared. Supongo que eran mis padres y nunca esperé que me mintieran. Pero el velo se había levantado y comencé a notar cada pequeño ruido que venía del ático y me asustó muchísimo. Los siguientes meses fueron duros, odiaba ir a la cama y para entonces era demasiado mayor para correr a la seguridad de los brazos de mi madre. Entonces, me escondía debajo de las sábanas todas las noches en caso de que esa cosa volviera. Me tomó mucho tiempo, pero eventualmente comencé a recuperarme y las cosas comenzaron a volver a la normalidad, aunque solo fuera por un corto tiempo. No sé por qué mi mamá y mi papá me ocultaron esto durante tanto tiempo, deben haber sabido que tarde o temprano me enteraría. Probablemente pensaron que me asustaría y querían esperar hasta que fuera un poco mayor. Pero estaban equivocados, nada podría haberme asustado tanto como lo hizo esa noche. Mi papá volvió a tomar demasiado y terminó durmiendo en el sofá. Para ser justo con él, no siempre fue así, supongo que guardar un secreto tan grande le pasó factura. Ni siquiera me di cuenta de que la puerta del ático estaba abierta cuando me fui a la cama, probablemente estaba demasiado cansado por haberme quedado despierto hasta tarde la noche anterior en la PS. Entonces, cuando mi cabeza golpeó la almohada, estaba inconsciente. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó, escuché: «Josh, Josh, por favor, despierta». Estaba saliendo de un sueño profundo y apenas podía mantener los ojos abiertos, así que pensé que estaba soñando y me tapé la cabeza con las cobijas. Entonces sentí una mano en mi hombro: «Josh, por favor, se nos está acabando el tiempo». Cuando me di la vuelta, vi esa figura sombría de pie sobre mí otra vez, me asusté y grité incontrolablemente. Momentos después, mi papá entró corriendo a mi habitación y encendió la luz. Fue entonces cuando vi su rostro y me aterrorizó. Mi papá le puso un saco en la cabeza y lo sacó de allí en segundos, lo único que me dijo fue: «¿Te tocó?». Pero yo estaba en estado de shock y no pude responder, así que me encerró en mi habitación. Fue a la mañana siguiente antes de que él regresara, para entonces comencé a dar vueltas y quería respuestas. No entró de inmediato como lo haría normalmente, sino que llamó a la puerta. «Josh», dijo mi padre, «necesito que respondas esta pregunta con sinceridad, ¿puedes hacer eso?». «Papá, ¿por qué estoy encerrado aquí?». «Lo que está sucediendo», respondí nervioso. Josh gritó, esa fue la primera vez que lo escuché hablarme así que me asusté y comencé a llorar. «Josh, solo escucha», dijo, esta vez en un tono más tranquilo, «todo estará bien, hijo, solo responde la pregunta, por favor». Solté: «No papá, no me tocó, ¿por qué? ¿Hice algo mal?». «No hijo, lo hiciste bien», respondió mientras dejaba escapar un suspiro de alivio, luego se alejó y no supe nada de él durante horas. Cuando regresó, mamá estaba con él, tenía una hamburguesa y papas fritas que dejó en la cama junto a mí. Sabía que las cosas estaban mal cuando ni siquiera podía mirarme a los ojos. Cuando les pregunté qué les pasaba, parecían esforzarse por pronunciar las palabras. Por lo general, eran muy vocales, por lo que era extraño verlos así. Cuando finalmente comenzaron a explicar lo que estaba pasando, me impactó hasta la médula. Me dijeron que tenía un hermano que mantuvieron encerrado en el ático todos estos años, no sabía qué decir, pero me explicaba lo que vi esa noche y por qué esa figura sombría se parecía tanto a mí. Dijeron que nació con una condición peligrosa y tuvieron que encerrarlo en el ático para mantener a todos a salvo. Pero me aseguraron que estaba bien siempre y cuando no tuviera ningún contacto con él. Cuando les pregunté por qué no lo llevaban simplemente al hospital para que lo ayudaran, me dijeron que no era ese tipo de enfermedad. Debo haber tenido 1.000.000 de preguntas que hacerles, pero creo que era demasiado para procesar en ese momento,
así que me enojé con ellos y les dije que nunca más quería hablar con ellos. No sé si alguna vez podría confiar en ellos después de lo que hicieron, en que más están mintiendo y que hay de mi pobre hermano. Son monstruos, ¿cómo podrían mantener encerrado a alguien así, especialmente a su propia carne y sangre? Me harán lo mismo algún día, lo que es peor, sé que mi hermano está encerrado allí, solo y asustado. Realmente quiero ayudarlo, pero me preocupa que puedan estar diciendo la verdad y que él esté enfermo, entonces solo empeoraría las cosas. Con lo que está pasando los últimos días, comencé a creer que estaba perdiendo la cabeza, ya no sabía lo que era real. Antes de saber que tenía un hermano, tenía la vida perfecta, una familia amorosa, buenos amigos y cero estrés, ahora todo lo que tengo es paranoia y soledad. Ojalá pudiera volver a esa noche y despertar a mi papá o mamá y asegurarme de que la puerta estaba cerrada, de esa manera él nunca habría escapado, y yo estaría viviendo en mi mundo de sueños, ajeno a la verdad, pero al menos yo sería feliz. Desde que me enteré de él, eso es todo en lo que podía pensar. Se acercaba mi cumpleaños y mis padres solían hacerme una fiesta, los pensamientos sobre eso realmente me golpeaban, el pastel, los regalos, rodeado de toda mi familia y amigos, parece tan cruel ahora. El año pasado fue uno de los mejores que tuve, obtuve todo lo que quería, mientras él estaba allá arriba en un ático frío y oscuro, la única compañía que tuvo fue una breve visita de mi papá, y eso fue solo para alimentarlo. No creo que pueda volver a celebrar algo así sin pensar en él, nunca se lo perdonaré a mis padres. No me importa lo que esté mal con él, nadie merece una vida así, e iba a hacer todo lo posible para liberarlo. Intenté hablar con mis padres varias veces después de esa noche, esperaba que me hubieran dado algún tipo de explicación lógica por lo que le hicieron. Pero negaron todo y trataron de hacerme creer que solo era un sueño. Casi me engañaron a mí también, hasta que una noche los escuché hablando en su habitación. Mi mamá dijo algo sobre su condición que no se puede controlar y que podría lastimar a mucha gente nuevamente si salía. Entonces comenzaron a discutir sobre qué hacer con él, mi mamá quería tenerlo cerca, pero mi papá quería enviarlo de regreso, ¿a dónde? No sé. Mamá salió corriendo de la habitación antes de que pudiera darme cuenta y me sorprendió escuchando. Traté de confrontarla y le dije lo que había escuchado, pero ella cree que soy el mismo niño estúpido que pensó que las hadas vivían en el ático y dijo una historia de mierda. Esa fue la última vez que les volví a hacer preguntas como esa, de todos modos solo me mentirían. Si iba a descubrir la verdad, tendría que ser inteligente. El único problema era que sospechaban mucho de mí, así que tuve que hacerles creer que estaba de su lado. Fue fácil, son sociópatas, pensaron que podían engañarme para que creyera cualquier cosa que dijeran, todo lo que tenía que hacer era hacerme el tonto y estar de acuerdo con lo que me dijeran. De día yo era su angelito perfecto, siempre obediente, como el mono amaestrado que querían que fuera. Pero, por la noche, mientras ellos dormían, comencé a comunicarme con mi hermano golpeando suavemente el techo, tal vez no me entendió, pero al menos sabía que estaba allí para él, esa fue la única vez que me sentí normal. No podía dormir y cuando lo hacía, tenía pesadillas horribles. Comencé a sentirme muy solo por las noches, así que después de un tiempo comencé a hablarle, no me importaba si podía escucharme o no, solo estaba feliz de tener a alguien con quien hablar. Estaba seguro de que nunca recibiría una respuesta hasta que una noche debió encontrar la manera de meterse en las rejillas de ventilación, porque comencé a escucharlo susurrar. La primera noche solo duró unos segundos, y fue como ahogado, pero estoy seguro de que dijo, está en tu comida, revisa su armario. No estaba seguro de lo que quería decir exactamente, así que al día siguiente, cuando mi mamá estaba preparando la cena y mi papá estaba en el trabajo, verifiqué si estaba diciendo la verdad. En el fondo del armario de mi mamá encontré una botella con mi nombre en la etiqueta, estaba fechada para el día después de que me hablaron de mi hermano y estaba casi medio vacía. No podía creerlo, en realidad me estaban drogando, pero sí explicaba todas las cosas raras que estaba viendo. Estaba seguro de que lo estaban poniendo en mi comida, así que, después de eso, cada vez que me daban algo que habían preparado, lo tiraba cuando no miraban, pero debieron encontrar otra manera porque las cosas solo empeoraron. Las horribles pesadillas que tuve comenzaron a ocurrir mientras estaba despierto. La primera vez que lo experimenté estaba en el baño lavándome las manos después de cenar en casa de un amigo. De repente, escuché risitas y pequeños pasos fuera de la puerta, estaba seguro de que solo era la hermana pequeña de Tony, así que dije, un momento, ya casi termino. Entonces todo se oscureció, aunque era mediodía, entré en pánico y corrí hacia la puerta, pero tropecé y caí. Cuando traté de levantarme, algo agarró mis piernas, luego mis brazos, y pude sentir que me arrastraban. Lo siguiente que supe fue que estaba en el piso del baño gritando como un niño pequeño, los padres de Tony estaban de pie junto a mí, era tan vergonzoso. Realmente los asusté, así que llamaron a mis padres, traté de convencerlos de que un insecto me asustó, pero no creo que me creyeran, estuvieron actuando raro por el resto de la noche.
Cuando llegué a casa esa noche, mi hermano comenzó a hablarme nuevamente, esta vez su voz era clara y pude entenderlo perfectamente. Me dijo que mis padres lo drogan todos los días y que por eso solo puede hablar de noche. Dijo que eran parte de un culto y que creían que estaba poseído, así que cuando era un bebé, querían sacrificarlo, pero mi mamá no pudo hacerlo, así que fingió su muerte. Desafortunadamente, ella creía que él todavía tenía un demonio dentro de él y lo encerró desde entonces. Realmente no quería confiar en él, pero ¿qué opción tenía? Si él tiene razón y no hago nada, podría estar viviendo allí con él por el resto de mi vida. No sé qué pasará si me equivoco, pero seguramente no puede ser peor que esto. Me pidió que le robara la llave a papá, pero él siempre la tiene en su bolsillo, así que tendría que colarme en su habitación en medio de la noche para encontrarla. Le supliqué que me dejara ir a la policía en su lugar, pero dijo que no me creerían sin pruebas. El problema es que soy un manojo de nervios. Cuando era niño robé una galleta del tarro de galletas antes de la cena, durante toda esa cena estuve al borde de un ataque de pánico, al final no aguanté más la presión y lo confesé todo. Así que la noche en que estaba destinado a robar la llave me acobardé en el último minuto. Me sentí tan culpable por ser tan cobarde, y para empeorar las cosas, podía escucharlo susurrar cosas como, por favor, Josh, ayúdame antes de que sea demasiado tarde o quieres estar encerrado aquí conmigo porque lo harás. Los escuché hablando de eso, continuó así durante la mayor parte de la noche. Estaba demasiado avergonzado para responder y traté de ignorarlo, pero fue difícil porque podía escuchar la desesperación en su voz. Por la mañana tuve suficiente, no podía enfrentar otra noche así que mientras mis padres estaban fuera, pasé todo el día buscando esa llave, o al menos algún tipo de prueba de que tenía un hermano para mostrársela a la policía. No encontré la llave, pero encontré algo en un álbum de fotos. A mi mamá le encantaban ese tipo de cosas, era muy organizada. Ella documentó cada paso de mi vida desde que tenía unos 3 o 4 años, pero extrañamente no había nada antes de eso, era como si yo no existiera. Ah, sí, había una cosa más, encontré un saco de arpillera metido detrás de la nevera con una pequeña botella de líquido transparente y una aguja hipodérmica dentro. Esa fue la gota que colmó el vaso, estaba seguro de que todo lo que mi hermano me decía era verdad y mis padres planeaban encerrarme. No podía esperar hasta esa noche para sacarlo, así que tomé un martillo de orejas del cobertizo e intenté romper las cerraduras. El primero fue fácil, solo tomó unos pocos golpes fuertes, pero los otros 2 fueron fuertes y no se movieron. Me rendí cuando golpeé mi dedo con la esquina de la puerta y fui a buscar algo más grande. Desafortunadamente, cuando llegué al final de las escaleras, mi mamá entró y gritó cuando me vio, luego mi papá comenzó a perseguirme. Por suerte salí por la puerta trasera antes de que me atrapara. Me escondí en el bosque detrás de mi casa durante horas tratando de averiguar qué hacer, antes de que finalmente tomara la decisión de ir a la policía, para entonces ya era casi de noche. Todo el camino repasé todo en mi cabeza para asegurarme de que mi historia fuera correcta, pero cuando llegué allí, me había puesto tan nervioso que estaba temblando. Entré y vi al sheriff parado detrás del escritorio hablando con una mujer de espaldas a mí. Estaba a punto de hablar pero la mujer gritó, fue entonces cuando me di cuenta, toda mi ropa estaba cubierta de sangre por el corte que me hice al golpear mi mano contra la puerta. Por la expresión de sus rostros diría que pensaron que yo fui después de asesinar a alguien. Intenté hablar de nuevo pero tartamudeé. En ese momento estaba seguro de que iban a sacar sus armas y ordenarme tirarme al piso o algo así, pero en lugar de eso, el sheriff dijo con calma, hijo, te lastimaste. Fue en ese momento que me golpeó todo, y rompí a llorar. Le conté todo y lo digo en serio, incluso le hablé del sueño recurrente que tenía de niño. Debió pensar que estaba loco, estaba esperando que me arrojara a una celda, pero no lo hizo. Él solo dijo, todo está bien, hijo, ven conmigo. Y me llevó al auto, comencé a enloquecer cuando paró afuera de mi casa. Entonces, me dijo que esperara allí hasta que él regresara, para mi alivio, porque realmente no quería entrar. No tengo idea de cuánto tiempo estuvo allí, pero parecieron horas. Estaba repasando todo tipo de escenarios en mi cabeza, desde mis padres cortando al sheriff y escondiendo su cuerpo hasta que salió con un saco de arpillera y me arrastró hasta el ático él mismo. Estaba nervioso pero un poco aliviado cuando vi al sheriff caminando hacia mí. Cuando me pidió que fuera con él, casi me cago encima. Aterrado le dije, por favor no me hagas entrar ahí, me encerrarán en el desván con mi hermano mientras él tomaba mi mano y me llevaba adentro. Relájate hijo, no hay nada que temer, eso es todo lo que me dijo mientras me llevaba arriba. En la puerta del ático entré en pánico y traté de correr, pero terminé corriendo hacia los brazos de mi papá, en ese momento estaba seguro de que todo era una gran conspiración y que me iban a encerrar allí para siempre. Entonces, pateé y grité todo el camino como un niño pequeño. Cuando llegué a la cima, me di cuenta de que no había nada más allá de algunas cajas viejas y algunos adornos navideños.
No tenía ningún sentido, me quedé sin palabras, realmente pensé que todavía habría alguna señal de él allí arriba, pero no había nada. Cuando pregunté por qué siempre mantenían la puerta del ático cerrada con llave, mi papá dijo que era porque los pisos estaban parcialmente terminados y tenía miedo de que me cayera del techo y me lastimara. Mientras mi mamá me acompañaba a mi habitación, escuché a mi papá decirle al sheriff que había dejado de tomar mis medicamentos. La verdad es que yo estaba empezando a creerle, y pensé que todo estaba en mi imaginación, hasta que mi mamá me susurró al oído: no te rindas, pelea, como lo hice yo, mientras me acostaba. Desde que fui al sheriff, mis padres han estado actuando muy raro, lo cual es mucho decir para ellos, porque en el mejor de los casos están locos de mierda, no me dejan ir a ningún lado a menos que uno de ellos esté conmigo. Incluso en casa están a mi alrededor todo el tiempo, no puedo ni mear sin que uno de ellos me cuestione, y estoy bastante seguro de que tienen una cámara en mi habitación porque cada vez que pongo un pie fuera de la puerta de mi habitación alguien está de pie allí. Ahora me tratan como a un niño de jardín de infantes, ayudándome con las tareas más pequeñas, como atarme los zapatos o cortar la comida en pedazos pequeños. Eso no es todo, me alaban por cada pequeña cosa, mi papá sigue llamándome campeón, no estoy seguro de por qué, nunca hizo eso cuando yo era pequeño. Es vergonzoso, especialmente cuando lo hace en público. Estaba en la tienda un día comprando un refresco, cuando el hombre detrás del mostrador lo tiró accidentalmente y se cayó, pero lo atrapé antes de que tocara el piso. Mi papá gritó: bien hecho campeón, y comenzó a aplaudir. Había un tipo borracho parado detrás de él y él se unió y comenzó a vitorear. Al salir, noté que un grupo de chicas de mi escuela me miraban con una sonrisa satisfecha, estaba tan avergonzado. Para empeorar las cosas, realmente me gusta esta chica, Tracy, ahora debe pensar que soy un idiota. No sé por qué me estaban jodiendo así, pero supongo que era solo otro de sus juegos mentales. Probablemente están tratando de olvidarse de mi hermano y esperan que yo haga lo mismo. No los dejaré, hablo de él cada vez que puedo, pero siguen cambiando de tema y tratan de sobornarme con lo que quiero. No me avergüenza decirlo, lo aprovecho al máximo. Es así, si voy a estar aislado del resto del mundo, también podría aprovecharlo al máximo mientras pueda. Me compraron una PlayStation nueva con todos los adornos, auriculares VR, juegos, todo lo que podría pedir. Estoy harto de jugar sus pequeños juegos y actuar como una gran familia feliz. Pensaron que podrían separarnos escondiéndolo donde no pudiera encontrarlo. No funcionó porque una noche me desperté con el sonido de la voz de mi hermano en mi oído, al instante me levanté de un salto y encendí la luz, pero no podía verlo por ningún lado. Iba de regreso a la cama cuando escuché Josh. Pensé que estaba de vuelta en el ático, así que me paré en la cama y susurré: lamento haber llamado a la policía, debí haberte escuchado, te prometo que esta vez te sacaré de allí. Está bien, respondió, cada día me siento más y más fuerte, gracias a ti, ellos lo saben, por eso están tratando de separarnos. Casi lloro, estaba tan feliz de poder hablar con él de nuevo, pensé que estaba muerto. Continuó: de una forma u otra saldré de aquí, y cuando lo haga, ellos pagarán, todos pagarán. Hablamos mucho después de eso y me di cuenta de que teníamos mucho en común. A ambos nos encanta leer y nos gustaban muchos de los mismos libros, me imagino, él no tenía mucho más que hacer allá arriba, y mis padres probablemente le dieron los libros cuando terminé con ellos. Incluso llevó un diario, de hecho, también lo hizo toda nuestra familia, mi mamá me dio el hábito de escribir en el mío antes de acostarme todas las noches desde que tengo memoria, incluso hizo que mi papá se quedara con uno. Escribo todo en el mío, incluso mis pensamientos más oscuros, uno de mis mayores temores es que mis padres lo encuentren, sé que nunca lo entenderían. Creo que nuestra conexión se está volviendo más fuerte, comenzó a mostrarme cosas en mi cabeza, como que lo sacaron de la cama en medio de la noche y lo llevaron al ático. Tal vez por eso seguí teniendo esa pesadilla recurrente cuando era niño, él estaba tratando de pedirme ayuda, me siento tan mal ahora, pero pensé que era solo un sueño. Lo que mi papá le hizo allá arriba está mal. Odiaba a mis padres, especialmente a mi papá. Quería saber todo, pero mi hermano dijo que aún no estaba listo. Tuve tantas visiones, algunas eran tan horribles que no puedo soportar pensar cómo alguien podría lastimar a la gente de esa manera. Aunque cada visión era diferente y no reconocía a nadie, todos tenían una cosa en común, los ojos a través de los que estaba viendo eran pura maldad, podía sentir el odio y la ira bombeando por sus venas. Por otra parte, tal vez todo fue un sueño, no sé más. Pero fueran lo que fueran, empezaron a apoderarse de mi vida, ya a veces me olvidaba de lo que era real, y por un momento era como si yo fuera una persona diferente, bueno, persona no es la palabra adecuada para describirlo. Mi hermano dijo que eran alucinaciones provocadas por las drogas que me dieron, dijo que todo se detendrá una vez que nos deshagamos de mis padres. Pero no estoy tan seguro de que esté diciendo la verdad, ahora puedo escuchar la voz de mi hermano todo el tiempo, y no solo en mi habitación, creo que está en mi cabeza, no me importa, al menos no estoy solo con él.
Odiaba estar cerca de mis padres, lo único que quería era estar solo en mi habitación, pero no me dejaban, me obligaban a salir en familia, era una tortura. Siempre tenía que estar alerta y actuar como si todo estuviera bien, pero no era así, todo lo que podía pensar era en liberar a mi hermano, él se aseguró de eso, con sus constantes susurros dentro de mi cabeza. Un día fue demasiado para mí, acabábamos de llegar a casa de un día en el parque acuático y en lugar de dejarme ir a mi habitación como quería, mi papá me obligó a tener una de sus noches de juego, no podía aguantar un minuto más de Monopolio con esos monstruos. Entonces, cuando fue mi turno de tirar los dados, debo haberlo perdido y me desmayé. No pensé que había hecho nada malo porque todavía estaba sentado allí en el mismo lugar con los dados en la mano. Pero cuando miré alrededor, todo en nuestra sala de estar estaba roto, televisión, mesa, incluso nuestras fotos familiares. Mis padres estaban empujados contra la pared y se veían aterrorizados, era muy raro ver a mi papá así, temblaba y todo. Pensé que me iba a matar, pero no se movió de esa pared, en lugar de eso, mi mamá caminó hacia mí, sonrió, tomó mi mano y me llevó a mi habitación. Cuando llegué, mi mamá me dio un gran abrazo y me susurró al oído, por favor. Simplemente ignóralo y trata de ser positivo, es la única forma de detenerlo, no puedo perderte de nuevo. Antes de alejarse sollozando para sí misma. Después de eso apenas me dejaron salir de mi habitación, y cuando lo hicieron fue por poco tiempo, creo que fue por culpa de mi papá, ya no podía mirarme a los ojos. Creo que de alguna manera también culpó a mi mamá, los podía escuchar discutiendo todo el tiempo, estaba seguro de que sería solo cuestión de tiempo antes de que se fuera. Pero mi hermano no estaba contento con eso. No quería que se fuera antes de vengarse, no creo que sintiera lo mismo por mamá, a menudo compartía recuerdos felices de ella. A diferencia de él, yo los odiaba a ambos, si a ella le importara tanto, podría haber hecho algo para detenerlo en cualquier momento que quisiera, pero no lo hizo. Pronto las visiones se hicieron más frecuentes y él me mostró todo el alcance de la crueldad de mi padre. Cuando mi papá lo llevaba al desván, lo amarraba a una silla y ni siquiera lo sacaba del costal, era una tortura. Cuando mi hermano sintió un dolor punzante en su brazo izquierdo, todo se volvió borroso y comenzó la música, era tan surrealista. Sonaba como algo que escuché de niño en un programa para niños que no puedo recordar. Cada vez que escuchaba la voz de papá repitiendo, tú eres Josh, eres feliz, todos tus malos pensamientos se han ido, las cosas se volvían confusas, lo siguiente que sabía era que estaba en la cama y era a la mañana siguiente. Al principio pensó que era un sueño, hasta que un día, la bolsa se enganchó en un clavo mientras papá lo cargaba por los escalones hasta el ático. Cuando mi hermano se dio cuenta de lo que estaba pasando, se las arregló para luchar contra papá y escapar por la puerta, de alguna manera rompiendo el brazo de papá en el proceso, pero cuando vio a mamá parada al pie de las escaleras llorando, se congeló por un segundo. Entonces papá lo agarró y lo sujetó mientras mamá lo inyectaba. Mis padres le dijeron que no tenían más remedio que mantenerlo ahí arriba hasta que dejara de lastimar a la gente, lo cual es enfermizo, fue culpa de los papás que se lastimó esa noche, mi hermano solo se estaba defendiendo. Además, ¿cómo podría un niño tan pequeño ser capaz de lastimar a alguien? Supongo que el culto del que formaban parte les lavó el cerebro y trataron de hacerle lo mismo a mi hermano, me temo que pronto seré yo el siguiente. Después de saber lo que estaban haciendo, el tratamiento, como lo llamaban, se volvió muy traumático para él, por lo que comenzó a bloquearlo pensando en su lugar feliz, que era el acurrucado en la cama con mamá o bailando en la cocina. Eventualmente se perdió y ha estado atrapado en la oscuridad desde entonces esperando su oportunidad de escapar. Estoy tan feliz de que se haya puesto en contacto conmigo esa noche o nunca hubiera sabido que existía. Todavía no tengo idea de cómo saldrá de allí, pero me asegura que no tardará mucho, no puedo esperar, siempre sentí que faltaba algo en mi vida y ahora sé por qué. Desearía poder hacer que mis padres paguen ahora mismo por arrebatármelo, pero no tengo el coraje para hacerlo por mi cuenta. Últimamente siento que estoy perdiendo la cabeza, un minuto podría estar sentado en mi cama jugando la PS, al siguiente minuto podría estar parado en la cocina hablando con mis padres. Lo raro es que se ven tan felices, riéndose y bromeando conmigo como si no pasara nada, cuando compruebo el tiempo que han pasado las horas. No entiendo cómo pude ser tan amable con ellos, no puedo soportar mirarlos normalmente. No sé qué haría sin mi hermano, él es el único en quien puedo confiar, siempre sabe exactamente qué decir para calmarme cuando entro en pánico. Lo cual es mucho últimamente desde que comencé a caminar dormido, al principio solo me despertaba en el patio trasero cubierto de tierra, pero ahora comencé a despertarme en la habitación de mis padres, de pie junto a mi mamá. Estoy tan asustado, realmente espero que mi hermano venga a salvarme, prometió que lo haría, no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo, buenas noches.